Nunca he sido bueno contando historias, pero esta nunca la pude olvidar. Y si llegó hasta ti, es porque necesita ser escuchada. Solo te pido una cosa: suscríbete al canal y dame una mano. Me llamo Julián Navarro, tengo 47 años y llevo casi la mitad de mi vida huyendo de mí mismo por las carreteras de España. Mi camión rojo es mi hogar, mi refugio y mi cárcel. El ronroneo del motor ahoga el silencio que me persigue, y el olor a gasóleo se ha convertido en el único perfume que conozco. Esta tarde de noviembre, mientras atravesaba una carretera secundaria entre Córdoba y Jaén, el cielo andaluz se teñía de un gris plomizo que me recordaba demasiado a mi estado de ánimo. Las nubes se amontonaban como mis remordimientos, pesadas y amenazantes. Había llovido toda la mañana. El asfalto brillaba bajo las ruedas de mi Scania, reflejando las luces traseras de los pocos coches que se cruzaban conmigo en esa ruta solitaria. El olor a tierra mojada se colaba por las rendijas de la cabina, mezclándose con el aroma rancio del café frío que llevaba desde la parada de Andújar. Mis manos, curtidas por años de agarrar el volante, temblaban ligeramente. No era el frío, era la necesidad, esa sed que me acompañaba desde hacía 3 años, desde que Marta me echó de casa y mis hijos dejaron de mirarme a los ojos, desde que el alcohol se convirtió en mi único compañero fiel. En el asiento del copiloto descansaba una botella de brandy a medias. La había comprado en la última gasolinera, prometiéndome que sería solo para después de la carga. Pero las promesas que me hacía a mí mismo tenían la consistencia del humo. La carretera serpenteaba entre olivos centenarios y pequeñas colinas, creando un paisaje que en otros tiempos me habría parecido hermoso. Ahora solo veía kilómetros que me separaban de mi próxima parada, de mi próximo trago, de mi próximo error. El viento otoñal golpeaba la lona de mi tráiler, creando un sonido fantasmal que parecía susurrar todos mis fracasos. Padre inútil, borracho, cobarde. Las palabras se repetían en mi cabeza al ritmo del limpiaparabrisas. Había dejado de contar cuánto tiempo llevaba sin hablar con Sofía y Marcos, mis hijos. La última vez que los vi, Sofía tenía 12 años y me miró con una mezcla de miedo y tristeza que aún me despertaba por las noches. Marcos, apenas 10, se escondió detrás de su madre cuando intenté darle un abrazo de despedida. «No vuelvas hasta que seas el padre que ellos necesitan», me había dicho Marta aquella mañana de marzo, con lágrimas en los ojos, pero con una firmeza que me partió el alma. Desde entonces, la carretera había sido mi único destino. Carga tras carga, pueblo tras pueblo, huyendo de una responsabilidad que me perseguía más rápido que cualquier multa de tráfico. El GPS indicaba que faltaban 40 kilómetros para llegar a Jaén, donde debía entregar una carga de aceite de oliva. Una entrega rutinaria que me permitiría ganar lo suficiente para pagar el alquiler de mi pequeño apartamento en Sevilla y, por supuesto, para seguir alimentando mi adicción. La radio chirriaba con interferencias, pero logré sintonizar una emisora local. Hablaban del tiempo, de la cosecha de aceitunas, de un partido de fútbol. Vida normal, vida de gente que tenía un hogar al que regresar, familias que los esperaban, motivos para sonreír. Aumenté el volumen para ahogar mis pensamientos, pero era inútil. La culpa tenía una voz más fuerte que cualquier radio. El cielo se oscurecía rápidamente y las primeras gotas comenzaron a estrellarse contra el parabrisas. Encendí las luces y reduje la velocidad. La experiencia me había enseñado que las carreteras andaluzas podían volverse traicioneras con la lluvia. A lo lejos, las luces de un pueblo pequeño parpadeaban como estrellas caídas. Probablemente sería mi última parada antes de llegar a Jaén. Un café, quizás algo de comer y tal vez
tal vez una copa para calmar los nervios. No sabía que en los próximos minutos mi vida tomaría un rumbo que nunca podría haber imaginado. No sabía que el destino, ese concepto en el que había dejado de creer, estaba a punto de ponerme frente a frente con la persona que más necesitaba mi ayuda y al mismo tiempo con la oportunidad de redimirme. No sabía que a unos kilómetros de distancia una mujer corría desesperadamente bajo la lluvia, cargando en sus brazos la última esperanza de un niño que luchaba por vivir. Y mucho menos sabía que ese niño era mi propio hijo. La lluvia arreció de golpe, como si el cielo hubiera decidido vaciar de una vez toda su carga. El agua golpeaba el parabrisas con tal intensidad que los limpiaparabrisas apenas lograban mantener la visibilidad. Reduje aún más la velocidad, aferrándome al volante mientras la carretera se difuminaba entre cortinas de agua. Fue entonces cuando la vi. Al principio pensé que era una alucinación, un espejismo creado por el cansancio y la culpa. Una figura blanca que se movía erráticamente por el arcén, apareciendo y desapareciendo entre la niebla que comenzaba a formarse con la lluvia. Entrecerré los ojos, forzando la vista. No era mi imaginación. Era una mujer. Corría desesperadamente por el borde de la carretera, empapada hasta los huesos, con algo apretado contra su pecho. Mi primer instinto fue el de siempre, seguir adelante, hacerme el ciego. En mis años de carretera había aprendido que detenerse por extraños solo traía problemas. Pero algo en la forma en que se movía, en la desesperación evidente de sus gestos, me hizo dudar. Pisé el freno suavemente, sintiendo cómo el camión reducía velocidad sobre el asfalto resbaladizo. A través del espejo retrovisor, vi cómo la figura se hacía más pequeña, pero no podía quitármela de la cabeza. «No es tu problema, Julián», me dije en voz alta, con la voz ronca por el desuso. «Tienes suficientes problemas propios». Pero mis manos actuaron antes que mi razón. Giré el volante hacia la derecha y detuve el camión en el arcén, a unos 200 metros de donde había visto a la mujer. El corazón me latía con fuerza. No sabía si por la adrenalina del momento o por el alcohol que aún circulaba por mis venas desde la noche anterior. Encendí las luces de emergencia y bajé de la cabina. La lluvia me golpeó como pequeños martillos helados, empapándome la camisa en segundos. El viento traía consigo el olor intenso de la tierra mojada y algo más. Miedo, desesperación. Comencé a caminar hacia atrás por el arcén, siguiendo las huellas que las luces traseras de mi camión dibujaban en la oscuridad. A medida que me acercaba, pude distinguir mejor a la figura. Era una mujer de unos 35 años, delgada, con el cabello castaño completamente empapado pegado a su rostro. Llevaba un uniforme médico blanco que ahora era más gris que blanco, manchado de barro y lo que parecía ser sangre. En sus brazos apretaba una pequeña nevera de transporte médico, de esas que usan para trasladar órganos. Cuando me vio acercándome, se detuvo bruscamente. Sus ojos, incluso en la penumbra, brillaban con una mezcla de esperanza y desesperación que me atravesó como un cuchillo. «Por favor», gritó por encima del ruido de la lluvia y el viento. «Por favor, ayúdeme». Su voz estaba quebrada, no solo por el esfuerzo físico, sino por algo mucho más profundo. Era el sonido de alguien que se aferraba a su última esperanza. Me acerqué más, alzando las manos en un gesto que pretendía ser tranquilizador. «¿Qué le pasa? ¿Está herida?» «No, no soy yo», respondió, abrazando aún más fuerte la nevera. «Tengo que llegar al Hospital San Juan de Jaén. Es urgente, muy urgente». La observé más detenidamente. Su uniforme llevaba el logo del Hospital Clínico de Córdoba. Estaba a más de 100 kilómetros de su lugar de trabajo, corriendo bajo una tormenta,
con lo que claramente era material médico de emergencia. ¿Su coche se averió?, pregunté mirando alrededor. No veía ningún vehículo en los alrededores. Ella asintió, las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. Se quedó sin gasolina a unos 5 kilómetros. No hay cobertura. No puedo llamar a nadie. Y el tiempo... Su voz se quebró. El tiempo se está agotando. Algo en su desesperación me recordó a mí mismo en mis peores momentos. Esa sensación de estar completamente solo, sin opciones, sin esperanza. Era un sentimiento que conocía demasiado bien. ¿Qué lleva ahí?, pregunté, señalando la nevera. Ella me miró directamente a los ojos. En esa mirada había años de dolor, de pérdidas, de una determinación férrea forjada en el sufrimiento. Es un riñón, dijo simplemente, para un niño de 10 años. Si no llegamos en menos de hora y 20, morirá. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Un niño de 10 años, la misma edad que tenía Marcos cuando lo vi por última vez. Por favor, continuó acercándose un paso más. Sé que no me conoce. Sé que esto es extraño, pero ese niño se va a morir si no hago algo. Y no puedo permitir que otro niño... No terminó la frase, pero no hacía falta. Vi en sus ojos una historia de pérdida que resonaba con la mía propia. La lluvia seguía cayendo con fuerza, empapándonos a ambos. Sabía que cada segundo que perdíamos ahí parados era un segundo menos para ese niño desconocido. Pero también sabía que tomar esa decisión significaba involucrarme en algo que podría complicar mi vida aún más. Miré hacia mi camión, con sus luces de emergencia parpadeando en la oscuridad como un faro de escape. Luego miré a la mujer, que temblaba tanto por el frío como por la desesperación, aferrándose a esa nevera como si fuera lo más sagrado del mundo. Y por primera vez en años, en lugar de huir, decidí quedarme. «Soy Julián», dije, extendiendo mi mano. «Suba al camión». «Clara», respondió ella, tomando mi mano con una fuerza que no esperaba de alguien tan delgada. «Clara Mendoza, gracias por parar». Corrimos hacia el camión bajo la lluvia torrencial. La ayudé a subir a la cabina, donde inmediatamente comenzó a temblar, tanto por el frío como por los nervios. Su uniforme empapado goteaba sobre el asiento del copiloto y no soltaba la nevera ni por un segundo. Subí por mi lado y encendí la calefacción al máximo. El contraste entre el rugido de la tormenta afuera y el relativo silencio de la cabina era inquietante. Clara se secó la cara con el dorso de la mano libre, pero las lágrimas seguían brotando de sus ojos. «¿Cuánto tiempo dijiste que teníamos?», pregunté, arrancando el motor y incorporándome a la carretera. 1 hora y 15 minutos, respondió, mirando un reloj de pulsera que llevaba en la muñeca. «Quizás menos. El equipo quirúrgico está preparado, el niño está estabilizado, pero si el órgano no llega a tiempo, comenzará la degradación irreversible. Y entonces...». No terminó la frase. Pisé más fuerte el acelerador, sintiendo cómo el camión respondía con un rugido más profundo. La carretera hacia Jaén se extendía ante nosotros, serpenteando entre colinas, apenas visibles en la oscuridad. Con suerte podríamos llegar en 40 minutos. «¿Cómo terminaste corriendo bajo la lluvia con un órgano?», pregunté, más para romper el silencio tenso que por curiosidad real. Clara respiró profundamente antes de responder. «Soy coordinadora de trasplantes en el Hospital de Córdoba. Cuando se localiza un donante compatible, tenemos protocolos muy estrictos para el transporte. Normalmente usamos ambulancias especializadas, helicópteros si es necesario». «¿Qué salió mal?» «Todo», susurró abrazando más fuerte la nevera. «El helicóptero no podía volar por la tormenta.
La ambulancia que iba a traernos tuvo un accidente en la A4. El único vehículo disponible era mi coche personal, así que decidí hacerlo yo misma. Admiré su determinación, pero también reconocí la desesperación que la había llevado a tomar esa decisión. Era el tipo de desesperación que conocía bien, aunque la mía siempre había sido más destructiva que heroica. ¿Y el combustible? Error mío, admitió con amargura. Pensé que tenía suficiente. No conté con los desvíos por las obras. En la A316, cuando me di cuenta de que el tanque estaba vacío, ya era demasiado tarde. La lluvia golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que los limpiaparabrisas apenas podían mantener la visibilidad. Reduje la velocidad, pero no mucho. Sabía que cada minuto contaba. ¿Tienes hijos?, me preguntó de repente. La pregunta me golpeó como una bofetada. Mantuve la vista fija en la carretera, pero mis nudillos se pusieron blancos de apretar el volante. 2, respondí finalmente. Un niño y una niña. ¿Qué edades? Marcos tiene 10, Sofía 12. Mi voz sonó más ronca de lo normal. Clara asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Entonces entiendes. ¿Entender? ¿Qué? ¿Por qué no puedo fallar? ¿Por qué no puedo permitir que ese niño muera esperando? Hubo algo en su tono que me hizo sospechar que había más historia detrás de sus palabras. Pero antes de que pudiera preguntar, ella continuó. Yo también tenía un hermano pequeño, Pablo. Era 2 años menor que yo. Cuando tenía 8 años, le diagnosticaron una enfermedad renal grave. Necesitaba un trasplante. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Esperamos meses interminables de ver cómo se debilitaba cada día, cómo perdía peso, cómo su sonrisa se desvanecía. Mis padres se turnaban para estar con él en el hospital. Yo era solo una cría, pero entendía que mi hermano se estaba muriendo. Miré de reojo y vi que tenía los ojos cerrados, perdida en el recuerdo. El órgano compatible llegó finalmente, pero llegó tarde. Solo 8 horas tarde, pero fue suficiente. Pablo murió esa misma noche, con mis padres agarrándole las manos, mientras yo esperaba en el pasillo del hospital. Lo siento, murmuré, y por primera vez en años lo decía de corazón. Desde ese día me prometí que nunca dejaría que otro niño pasara por lo mismo si estaba en mis manos evitarlo. Me convertí en médica por Pablo. Trabajo en trasplantes por Pablo, y hoy corro bajo la lluvia por Pablo. Sus palabras me removieron algo por dentro. Reconocí en ella esa determinación férrea que nace del dolor más profundo. Era lo opuesto a mi propia respuesta al sufrimiento, que había sido huir y destruirme lentamente. ¿Y tú?, preguntó, abriendo los ojos y mirándome. ¿Por qué paraste? La mayoría de la gente habría seguido de largo. La pregunta me tomó desprevenido. ¿Por qué había parado? ¿Por qué había tomado esa decisión que iba contra todos mis instintos de autopreservación? No lo sé, admití finalmente. Quizás porque sé lo que es estar desesperado y solo. ¿Dónde están tus hijos ahora? La pregunta me atravesó como una lanza. Sentí un nudo en la garganta que me costó tragar. Con su madre, en Sevilla, yo no soy un buen padre. Clara me estudió con la mirada. ¿Por qué dices eso? Porque es verdad, respondí más bruscamente de lo que pretendía. Soy un borracho, Clara, un borracho que eligió la botella antes que a su familia. Mis hijos me tienen miedo y mi esposa, mi ex esposa, tiene razón al no querer que me acerque a ellos. Esperaba que se apartara de mí, que se arrepintiera de haber aceptado mi ayuda. En su lugar, simplemente asintió. Todos tenemos nuestros demonios, dijo suavemente. La diferencia está en si decidimos luchar contra ellos o si los dejamos ganar. Sus palabras se quedaron flotando en el aire de la cabina, mezclándose con el sonido de la lluvia y el ronroneo del motor. Miré el reloj del tablero.
Llevábamos 20 minutos en carretera. Faltaba menos de una hora para que se agotara el tiempo. Fue entonces cuando vi las luces rojas parpadeando a lo lejos. ¡Mierda!, murmuré pisando el freno. Adelante una fila de coches se extendía por varios kilómetros. Las luces de emergencia de varios vehículos creaban un espectáculo hipnótico en la oscuridad lluviosa. ¿Qué pasa?, preguntó Clara, inclinándose hacia adelante. «Accidente», respondí, señalando hacia las luces de una ambulancia que se veían a lo lejos. «O algo peor». Clara miró su reloj y luego me miró a mí. En sus ojos vi el mismo pánico que debía reflejarse en los míos. El destino, parecía, no iba a ponérnoslo fácil. El tráfico estaba completamente detenido. Durante 10 minutos, interminables, no nos movimos ni un metro. Clara miraba obsesivamente su reloj cada pocos segundos, y yo podía sentir su ansiedad creciendo como una tormenta eléctrica dentro de la cabina. «¿Cuánto tiempo podemos perder aquí?», le pregunté, aunque temía la respuesta. «Ninguno», respondió con voz tensa. «Ya vamos justos de tiempo. Si esto dura más de 15 minutos...» No terminó la frase, pero ambos sabíamos lo que significaba. Bajé la ventanilla a pesar de la lluvia y saqué la cabeza para ver mejor. A lo lejos, las luces de emergencia de varios vehículos creaban un caos luminoso en la oscuridad. Parecía ser más que un simple accidente. Un camionero en el vehículo de al lado también había bajado su ventanilla. Compañero!, le grité por encima del ruido de la lluvia. «¿Sabes qué ha pasado?» «Desprendimiento de tierras», me gritó de vuelta. «La lluvia ha provocado un corrimiento que ha cortado completamente la carretera. Dicen que tardarán horas en limpiarla». Sentí cómo se me helaba la sangre. Miré a Clara, que había escuchado toda la conversación. Su rostro había perdido todo el color. «Horas», murmuró. «No tenemos horas, apenas tenemos 40 minutos. Tiene que haber otra ruta», dije sacando mi teléfono para revisar el GPS. La pantalla mostró el mensaje temido: «Sin señal». Clara también revisó su teléfono. «Nada. La tormenta debe estar interfiriendo con las torres de comunicación». La fila de coches comenzó a moverse lentamente, pero a paso de caracol. Era obvio que íbamos hacia algún tipo de desvío, pero no sabíamos cuánto tiempo nos tomaría. «Espera», dijo Clara de repente, rebuscando en su bolso con la mano libre. Sacó un mapa de carreteras arrugado. «Siempre llevo uno de estos. Nunca se sabe cuándo la tecnología te va a fallar». Encendí la luz interior y desplegamos el mapa sobre el tablero. Clara trazó nuestra ruta con el dedo, buscando alternativas. «Aquí», dijo, señalando una línea delgada que se separaba de la carretera principal. «Esta carretera secundaria debería llevarnos por las montañas directamente. Jaén es más larga, pero si la principal está cortada, ¿cuánto más larga? Tal vez 20 kilómetros extra, pero por terreno montañoso, con curvas cerradas». Miró su reloj otra vez. «Va a ser muy justo». Tomé una decisión. En lugar de seguir el lento desvío que las autoridades habían establecido, me salí de la fila y tomé la salida hacia la carretera secundaria que Clara había identificado. «¿Estás seguro de esto?», preguntó ella, aferrándose al asiento mientras el camión se balanceaba en el cambio de dirección. «No», admití, «pero es nuestra única oportunidad». La carretera secundaria era exactamente lo que temía: estrecha, serpenteante y completamente desierta. La lluvia había convertido algunas secciones en pequeños ríos y mis faros apenas penetraban la oscuridad y la niebla que se alzaba desde los valles. Clara no decía nada, pero podía sentir su tensión como una presencia física en la cabina. Cada curva cerrada la hacía apretar más fuerte la nevera médica. Cada bache la hacía murmurar una oración silenciosa. «¿Cuánto llevamos?», pregunté, después de lo que parecieron horas. «25 minutos»,
respondió sin apartar la vista del reloj. Nos quedan 35. Era entonces cuando escuché el sonido que más temía. Un golpeteo metálico proveniente del motor, seguido de una pérdida notable de potencia. «No, no, no», murmuré, sintiendo cómo el camión comenzaba a perder velocidad a pesar de que tenía el acelerador a fondo. «¿Qué pasa?», preguntó Clara con pánico en la voz. «Problemas con el motor», respondí, guiando el camión hacia el arcén de la estrecha carretera. «Creo que es la bomba de agua. Con esta lluvia y el esfuerzo extra». El camión se detuvo completamente justo cuando llegamos a una pequeña explanada natural en la ladera de la montaña. El silencio fue ensordecedor cuando apagué el motor. Clara me miró con ojos que reflejaban pura desesperación. «¿Puedes arreglarlo?». Salí bajo la lluvia y levanté el capó. Incluso con la poca luz de mi linterna pude ver el problema. La bomba de agua había reventado, derramando refrigerante por todo el compartimento del motor. Sin las herramientas adecuadas y los repuestos, no había nada que pudiera hacer. Volví a la cabina empapado y derrotado. «No puedo arreglarlo. No, aquí, no ahora». Clara se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, para mi sorpresa, abrió la puerta del camión. «¿Qué haces?», le pregunté. «Continuar a pie», respondió con una determinación férrea. «¿A qué distancia estamos de Jaén?». Consulté el mapa. «Unos 15 kilómetros. Pero Clara, es de noche, está lloviendo torrencialmente y estamos en plena montaña». «Entonces, será mejor que empecemos ya», dijo, bajando del camión con la nevera médica pegada al pecho. La seguí afuera. «Estás loca. No puedes caminar 15 kilómetros en estas condiciones». «Puedo y lo voy a hacer», respondió, mirándome directamente a los ojos. «Ese niño no va a morir por mi culpa, no otro niño». Hubo algo en su determinación que me recordó por qué había parado en primer lugar. Esta mujer estaba dispuesta a arriesgar su vida por un desconocido. Estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que yo había hecho durante años. En lugar de huir de la responsabilidad, corría hacia ella. «No vas a ir sola», dije finalmente. «¿Qué?». «Que no vas a ir sola. Voy contigo». Clara me miró como si hubiera perdido la razón. «Julián, no tienes por qué». «Sí tengo que hacerlo», la interrumpí. «No sé por qué, pero sí tengo que hacerlo». Cerré el camión. Cogí mi chaqueta impermeable del asiento trasero y comencé a caminar junto a ella por la carretera mojada. La lluvia nos azotaba sin piedad. El viento cortante nos calaba hasta los huesos y la oscuridad parecía tragarse todo a nuestro alrededor. Pero por primera vez en años no estaba huyendo, estaba corriendo hacia algo que importaba. Los primeros kilómetros fueron una pesadilla. La carretera de montaña se había convertido en un río ocasional, con arroyos de agua que corrían por las cunetas y convertían cada paso en una lucha contra el barro y las piedras sueltas. Clara mantenía un ritmo constante a pesar de la carga que llevaba, pero yo podía ver cómo el esfuerzo comenzaba a pasarle factura. «¿Cuánto tiempo llevamos caminando?», le pregunté, gritando por encima del viento. «20 minutos», respondió sin detenerse. «Nos quedan 15 minutos para llegar, 15 minutos para recorrer más de 10 kilómetros. Era imposible y ambos lo sabíamos». Pero Clara siguió adelante, con una determinación que rayaba en lo sobrehumano. Mis piernas, acostumbradas a largas horas sentado al volante, comenzaron a protestar después del tercer kilómetro. Pero cada vez que pensaba en rendirme, miraba a Clara, empapada, temblando de frío, aferrándose a esa nevera como si fuera lo más sagrado del mundo, siguiendo adelante sin una queja. «Clara», le dije cuando llegamos a una curva particularmente pronunciada, «necesitas descansar un momento». «No hay tiempo para descansar», respondió, aunque su respiración era laboriosa y tropezó ligeramente. 5 minutos.
Si te desplomas por agotamiento, no llegaremos nunca. Finalmente accedió y nos refugiamos bajo un pequeño saliente rocoso que nos protegía parcialmente de la lluvia. Clara se apoyó contra la pared de piedra, abrazando la nevera, y por primera vez pude ver realmente el estado en que se encontraba. Su uniforme estaba desgarrado en varios lugares, tenía cortes en las manos por las caídas y temblaba incontrolablemente, pero sus ojos seguían ardiendo con esa determinación férrea. «¿Por qué haces esto?», le pregunté. «Digo, más allá de tu hermano, ¿por qué arriesgas tanto por un niño que ni siquiera conoces?». Clara me miró durante un largo momento antes de responder, porque cuando Pablo murió, vi lo que el dolor le hizo a mis padres, los vi romperse, vi cómo mi madre dejó de sonreír. Durante años, vi cómo mi padre se culpó a sí mismo por no haber encontrado un donante a tiempo. Se secó las lágrimas que se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. Y después, en mi trabajo, he visto docenas de familias pasar por eso mismo. He visto padres que envejecen años en una sola noche. He visto hermanos que se sienten culpables por estar sanos cuando su hermano está muriendo. Pero también, continuó, he visto el milagro que ocurre cuando llegamos a tiempo. He visto a padres llorar de felicidad. He visto a niños que vuelven a correr, a jugar, a soñar con su futuro, y cada vez que logro que eso suceda, siento que Pablo no murió en vano. Sus palabras me llegaron más profundo de lo que esperaba. Reconocí en ella algo que yo había perdido hace años, un propósito más grande que uno mismo. «¿Y tú?», me preguntó. «¿Por qué estás aquí conmigo en lugar de esperar en tu camión a que llegue la grúa?». Era una pregunta que me había estado haciendo desde que comenzamos a caminar. ¿Por qué había dejado mi zona de seguridad? ¿Por qué me estaba arriesgando por una desconocida y un niño al que nunca había visto? «No lo sé», admití. «Quizás porque hace años que no hago nada que importe realmente. Quizás porque estoy cansado de huir». Clara asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir. A veces el destino nos pone en el lugar exacto donde necesitamos estar. Nos levantamos y continuamos caminando. La lluvia había disminuido ligeramente, pero el viento seguía siendo cortante. Mis pies comenzaron a desarrollar ampollas dentro de las botas empapadas, pero seguí adelante. Fue después del 5.º kilómetro cuando Clara tropezó y cayó. La nevera médica salió volando de sus brazos y aterrizó con un golpe seco en el asfalto mojado. Clara gritó, no de dolor físico, sino de terror puro. «¡No!», exclamó arrastrándose hacia la nevera. «Por favor, que no se haya roto». La ayudé a levantarse mientras ella inspeccionaba frenéticamente la nevera. Tenía una abolladura en un lado, pero parecía estar intacta. «¿Estás bien?», le pregunté, viendo que cojeaba ligeramente. «Estoy bien», respondió, aunque era obvio que se había lastimado el tobillo. «¿Qué hora es?». Miré mi reloj. Las 22:47. «¡Dios mío!», exclamó. «Solo nos quedan 8 minutos». 8 minutos. Miré la carretera que se extendía ante nosotros, serpenteando hacia abajo entre los pinos. A lo lejos, muy a lo lejos, se podían ver las primeras luces de Jaén, pero aún estábamos a varios kilómetros de distancia. «Clara», dije suavemente, «no vamos a llegar a tiempo». «Sí vamos a llegar», gritó, y comenzó a correr cojeando por la carretera. «No me voy a rendir, ese niño no va a morir». La seguí, pero sabía que era inútil. Incluso si corríamos a velocidad olímpica, no podríamos cubrir la distancia, que nos quedaba en 8 minutos. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor acercándose desde atrás. Faros brillantes aparecieron en la curva, iluminando la carretera mojada. Era una furgoneta blanca, probablemente de algún trabajador local que regresaba tarde a casa.
Sin pensarlo 2 veces, me planté en medio de la carretera y comencé a agitar los brazos como un loco. ¡Para! ¡Para, por favor! La furgoneta frenó bruscamente, patinando ligeramente en el asfalto mojado. El conductor bajó la ventanilla con cara de confusión y cierto temor. ¿Qué coño? Por favor, le grité corriendo hacia su ventanilla. Es una emergencia médica. Tenemos que llegar al hospital de Jaén en menos de 5 minutos o un niño va a morir. El hombre de unos 60 años con barba gris me miró como si estuviera loco. Pero entonces vio a Clara acercándose cojeando con la nevera médica y su expresión cambió. ¿Es médica?, preguntó. Sí, y lleva un órgano para trasplante. Por favor, ayúdenos. El hombre miró su reloj, luego nos miró a nosotros y finalmente abrió las puertas traseras de la furgoneta. Suban, rápido. Clara y yo nos metimos en la parte trasera de la furgoneta, que olía a herramientas y pintura. El hombre pisó el acelerador a fondo y la furgoneta salió disparada hacia Jaén. «Soy Antonio», gritó por encima del ruido del motor. «¿De verdad es cuestión de vida o muerte?» «Sí», respondió Clara, aferrándose a la nevera mientras la furgoneta tomaba las curvas a velocidad peligrosa. «Un niño de 10 años». «Tengo un nieto de esa edad», murmuró Antonio, pisando aún más fuerte el acelerador. La furgoneta voló literalmente por la carretera de montaña, tomando curvas que me hicieron cerrar los ojos más de una vez. Antonio conocía cada metro de esa carretera y conducía con la precisión de alguien que había recorrido esas montañas miles de veces. «¿Cuánto falta?», gritó Clara. «3 minutos para llegar al hospital», respondió Antonio. «Pero a esta velocidad podemos hacerlo en 2». Miré a Clara, que tenía los ojos cerrados y movía los labios en lo que claramente era una oración. La nevera médica descansaba en su regazo y pude ver que sus manos temblaban no solo por el frío, sino por la tensión del momento. Por primera vez en años, yo también comencé a rezar. Capítulo 6. El momento de la verdad. La furgoneta de Antonio derrapó hasta detenerse frente a la entrada de urgencias del Hospital San Juan de Jaén a las 22:54, 6 minutos antes del límite. Clara saltó de la furgoneta antes de que se detuviera completamente, corriendo hacia las puertas automáticas con la nevera médica apretada contra su pecho. Yo la seguí, con las piernas tambaleándose por el agotamiento y los nervios. «Trasplante renal urgente», gritó Clara al personal de recepción. «Para el paciente Marcos Navarro». El nombre me golpeó como un rayo. Me detuve en seco, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a mi alrededor. Marcos Navarro, mi hijo estaba aquí. Mi hijo necesitaba ese trasplante. Mi hijo era el niño por el que habíamos corrido bajo la lluvia, por el que habíamos arriesgado nuestras vidas. «No», murmuré, sintiendo cómo las piernas me fallaban. «No puede ser». Clara ya había desaparecido por un pasillo con un equipo médico, pero sus palabras seguían resonando en mis oídos como un eco ensordecedor. «Marcos Navarro. Mi Marcos. Mi pequeño Marcos». Me desplomé en una silla de la sala de espera, temblando incontrolablemente. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había terminado mi hijo en un hospital de Jaén? ¿Por qué no sabía que estaba enfermo? Las preguntas se agolpaban en mi mente como aves enloquecidas, pero la respuesta más dolorosa era la que ya conocía. No sabía nada sobre la vida de mis hijos porque había decidido no formar parte de ella. Saqué mi teléfono móvil con manos temblorosas. Por fin tenía cobertura. Marqué el número de Marta, el número que no había llamado en meses. Saltó el buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Otra vez buzón de voz. «Marta», dije con voz quebrada después del pitido. «Soy Julián. Estoy en el hospital de Jaén. Estoy aquí con Marcos. No sé cómo, no sé por qué, pero necesito que me llames, por favor».
Colgué y marqué de nuevo. Esta vez, Marta contestó. Julián, ¿por qué me llamas? Son casi las 11 de la noche. Marta, estoy en el hospital de Jaén con Marcos. Hubo un silencio del otro lado de la línea que duró una eternidad. ¿Cómo sabes que está aquí? Acabo de llegar. He traído el riñón para su trasplante. ¿Qué? La voz de Marta se quebró. ¿Cómo es posible que tú, Julián, qué está pasando? No lo sé, admití, sintiendo lágrimas corriendo por mis mejillas. Solo sé que me encontré con una médica en la carretera que necesitaba llegar aquí urgentemente y que el niño para el que era el órgano es nuestro hijo. Marta comenzó a llorar al otro lado del teléfono. Han sido 3 meses, Julián, 3 meses desde que se enfermó, 3 meses esperando un donante compatible. No te llamé porque pensé que... Pensaste que no me importaría. Terminé la frase por ella. Pensé que estarías borracho, susurró. Pensé que solo traerías más dolor a una situación que ya era insoportable. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero sabía que tenía razón. El Julián de hace 6 meses probablemente habría reaccionado exactamente como ella. Temía. ¿Dónde estás ahora?, le pregunté. En el hotel de al lado del hospital. Sofía está conmigo. No hemos salido del hospital en días. Voy para allá. Julián, espera. Yo no sé si es buena idea que veas a Marcos así. Está muy débil, y si te ve borracho... No estoy borracho, Marta, dije con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Llevo 6 horas sobrio, y por primera vez en años, mi cabeza está completamente clara. Colgué antes de que pudiera responder y me dirigí a la recepción. Disculpe, le dije a la enfermera. El niño que acaba de entrar para trasplante, Marcos Navarro. Soy su padre. La enfermera me miró con una expresión de sorpresa y confusión. ¿Su padre? Señor, la madre del niño nunca mencionó... Estamos separados, expliqué, pero soy su padre. ¿Puedo verlo? Lo han llevado directamente a quirófano, me explicó la enfermera con voz amable. La operación puede durar entre 4 y 6 horas. No podrá verlo hasta que termine. Asentí y me dirigí hacia la sala de espera de cirugía. Era un espacio aséptico y frío, con sillas de plástico y luces fluorescentes que hacían que todo pareciera irreal. Me senté y por primera vez en horas tuve tiempo para procesar realmente lo que había pasado. El universo, el destino, Dios, o como quiera que se llame la fuerza que mueve las cosas, me había puesto exactamente donde necesitaba estar. Había pasado años huyendo de ser padre, y el destino me había obligado a convertirme en el padre que mi hijo necesitaba, sin que yo siquiera lo supiera. 20 minutos después, Clara apareció en la sala de espera. Se había cambiado el uniforme, empapado por una bata médica limpia, pero aún tenía restos de barro en el cabello. La cirugía ha comenzado, anunció sentándose a mi lado. El órgano llegó en perfectas condiciones. Le hemos dado a ese niño la mejor oportunidad posible. Clara, dije, mirándola directamente a los ojos. Hay algo que necesitas saber. ¿Qué? Marcos Navarro es mi hijo. Clara me miró durante varios segundos procesando la información. Luego, lentamente, una sonrisa se dibujó en su rostro cansado. Por eso, murmuró, por eso paraste, por eso no me dejaste continuar. Sola. No lo sabía, me apresuré a aclarar. Te juro que no tenía ni idea. Lo sé, dijo, poniendo una mano en mi hombro, pero el destino sí lo sabía. Nos quedamos sentados en silencio, escuchando los sonidos del hospital nocturno. Pasos apresurados, en los pasillos, el pitido ocasional de algún monitor, las conversaciones susurradas del personal médico. Gracias, le dije finalmente. ¿Por qué? Por recordarme que a veces vale la pena luchar por algo más grande que uno mismo. Clara sonrió.
Gracias a ti también. ¿Por qué? Por recordarme que a veces los ángeles vienen disfrazados de camioneros que huelen a gasóleo y han perdido el rumbo. A las 6 de la mañana, el cirujano salió del quirófano. Tenía una sonrisa cansada pero satisfecha en el rostro. El trasplante ha sido un éxito completo, anunció. El niño está estable y el órgano ha comenzado a funcionar inmediatamente. Es un pequeño luchador. Por primera vez en años, lloré lágrimas de felicidad. 3 días después, me senté junto a la cama de hospital donde Marcos dormía. Tenía más tubos y cables conectados de los que me habría gustado ver, pero el color había vuelto a sus mejillas y su respiración era fuerte y regular. Marta estaba al otro lado de la cama y Sofía dormía acurrucada en una silla cercana. Las últimas 72 horas habían sido un torbellino emocional para todos nosotros. «Se está despertando», murmuró Marta, viendo cómo los párpados de Marcos comenzaban a moverse. Marcos abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz suave de la habitación. Su mirada se movió desde Marta hacia mí, y por un momento pareció confundido. «¿Papá?», murmuró con voz ronca. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. «Hola, campeón. ¿Qué haces aquí?». Era una pregunta simple, pero cargada de años de ausencia y dolor. Miré a Marta, que asintió ligeramente, dándome permiso para responder. «Estoy aquí porque te amo», dije simplemente, «y porque quiero estar aquí para cuando te vayas a casa». Marcos me estudió con esos ojos sabios que tienen los niños, que han sufrido más de lo que deberían. ¿Te vas a quedar esta vez? La pregunta me partió el corazón, pero también me dio la oportunidad de hacer la promesa más importante de mi vida. «Sí, Marcos, me voy a quedar». Clara apareció en la puerta de la habitación, vestida con su bata de médica y llevando una carpeta con informes. «Buenos días, familia Navarro», dijo con una sonrisa. «¿Cómo se siente nuestro paciente estrella?» «Mejor», respondió Marcos intentando incorporarse ligeramente. «¿Usted es la doctora que me salvó?» Clara se acercó a la cama y revisó los monitores. «Bueno, fue trabajo en equipo, pero hubo alguien muy especial que se aseguró de que llegáramos a tiempo». Marcos me miró con curiosidad. «¿Papá?» «Tu papá», explicó Clara, «corrió bajo la lluvia en plena montaña para traerte el riñón que necesitabas. Abandonó su camión y caminó kilómetros en la tormenta para salvarte la vida». Marta me miró con una expresión que no había visto en sus ojos en años. Algo parecido al respeto, mezclado con sorpresa. «¿De verdad hiciste eso, papá?», preguntó. «Marcos, lo haría 1000 veces más si fuera necesario», respondí tomando su pequeña mano en la mía. Clara terminó de revisar los informes y se dirigió hacia la puerta. «Marcos, si todo sigue así de bien, podrás irte a casa en una semana». Cuando se fue, la habitación se quedó en silencio. Sofía se había despertado y me observaba desde su silla con una mezcla de cautela y esperanza. «Papá», dijo finalmente, «¿vas a volver a beber?». La pregunta de mi hija de 12 años me golpeó con más fuerza que cualquier reconvención de adulto que hubiera recibido jamás. «No, Sofía, no voy a volver a beber». «¿Cómo lo sabes?». «Porque estos últimos días me han enseñado que hay cosas más importantes que cualquier botella. Como vosotros dos, como esta familia». Marta se acercó a mí. «Julián, no va a ser fácil. No puedes simplemente aparecer después de tanto tiempo y esperar que todo vuelva a ser como antes». «Lo sé», admití, «y no espero eso. Solo espero la oportunidad de demostrar que puedo ser el padre que vosotros necesitáis». «¿Y tu trabajo? ¿La carretera?». «He estado pensando en eso», dije. «Hay empresas de transporte locales que necesitan conductores que no viajen tanto. Podría estar en casa todas las noches. Podría ser parte de vuestras vidas de verdad». Marcos apretó mi mano. «Me gustaría eso, papá».
Las lágrimas corrieron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. A mí también, campeón, a mí también. El sol de la mañana andaluza se filtraba por las ventanas de la cocina mientras preparaba el desayuno. Marcos entraba corriendo desde el jardín, con energía renovada y las mejillas sonrosadas por el ejercicio matutino que le habían recomendado los médicos. «Papá, ya está el desayuno». «Casi listo», respondí, sirviendo zumo de naranja en su vaso. «¿Dónde está tu hermana?» «Arreglándose para el instituto. Dice que las niñas de 12 años necesitan 2 horas para estar presentables». Reí. Era increíble lo normal que se había vuelto todo esto. 6 meses atrás no podría haber imaginado esta escena. Yo en una cocina normal, preparando un desayuno normal para una familia normal. Marta bajó las escaleras, ya vestida para su trabajo en la oficina de Sevilla. Habíamos decidido mudarnos a una casa en las afueras, lo suficientemente cerca para que ella pudiera seguir trabajando, pero lo bastante lejos para empezar de nuevo. «¿Cómo está el riñón esta mañana?», me preguntó, besando a Marcos en la frente. «Funcionando perfectamente», respondió él, orgulloso. «La doctora Clara dice que soy su paciente estrella». Clara se había convertido en algo más que la médica de Marcos. Se había convertido en una amiga de la familia. Cenaba con nosotros al menos una vez a la semana y siempre traía historias del hospital que hacían reír a los niños. «Papá», dijo Sofía, apareciendo en la cocina con su mochila escolar, «¿vas a recogerme hoy del instituto?» «Por supuesto, a las 5 en punto, como siempre». Ella sonrió. Había tomado tiempo, pero la desconfianza en sus ojos había sido reemplazada gradualmente por algo parecido al amor filial. Después de que todos se fueran a sus respectivos trabajos y escuelas, me quedé solo en la cocina, bebiendo mi café y leyendo el periódico. Era una rutina simple, pero después de años de vivir en la carretera, esa simplicidad me parecía un lujo. Mi teléfono sonó. Era Miguel, mi nuevo jefe en la empresa de transportes locales. «Julián, tengo una carga para Córdoba, ida y vuelta en el día. ¿Te interesa?» «Perfecto. Estaré en la oficina en media hora». Colgué y terminé mi café. Había vuelto a conducir, pero ahora era diferente. Los viajes cortos me permitían estar en casa todas las noches. La carretera ya no era mi escape, era simplemente mi trabajo. Antes de salir, pasé por el estudio que había convertido en mi oficina. En la pared había una foto de aquella noche en el hospital. Clara, Marta, los niños y yo, todos sonriendo, cansados pero felices. Al lado tenía enmarcado mi certificado de 1 año sobrio que había recibido el mes anterior. Debajo del certificado había una nota que Clara me había escrito el día que Marcos recibió el alta médica. «Julián, a veces las personas llegan a nuestras vidas cuando más las necesitamos. Esa noche en la carretera pensé que yo te estaba pidiendo ayuda a ti. Ahora me doy cuenta de que el destino nos estaba ayudando a los dos. Gracias por recordarme que los milagros a veces vienen disfrazados de encuentros casuales en carreteras perdidas bajo la lluvia». Salí de casa y subí a mi nueva furgoneta de reparto. Ya no tenía el camión rojo. Lo había vendido para pagar las deudas acumuladas y los gastos médicos de Marcos. Pero no lo extrañaba. Aquel camión pertenecía a una vida de la que ya no quería formar parte. Mientras conducía hacia Córdoba por la misma carretera donde había encontrado a Clara 6 meses antes, reflexioné sobre lo extraño que podía ser el destino. Había pasado años huyendo de la responsabilidad, convencido de que era más seguro estar solo que arriesgarme a lastimar a las personas que amaba. Pero aquella noche lluviosa había aprendido algo fundamental. A veces, la única manera de salvarte a ti mismo es salvando a alguien más.
El móvil sonó mientras paraba en un semáforo. Era un mensaje de Marcos. Papá, ¿podemos ir al cine este fin de semana? Hay una película de superhéroes que quiero ver contigo. Sonreí y respondí, por supuesto, campeón, será nuestra cita de padre e hijo. Guardé el teléfono y continué conduciendo. Adelante, la carretera se extendía clara y soleada, muy diferente de aquella noche tormentosa que había cambiado todo. Ya no huía por las carreteras de España. Por fin había encontrado el camino a casa.